Comenzamos esto con Angu Weon, uno de los 5 cazadores de rango S en Corea, en ese momento encontrándose en su primer año de la escuela secundaria, diciendo un viejo en ese momento que tal vez sea joven, pero está bien en enviarlo a la mazmorra después de su graduación. Pero Angu solo se queda pensando que desde que despertó a los 19, firmó un contrato con el gremio de Tigre Blanco. Pero el viejo lo saca de sus pensamientos diciéndole que no debería de pasar nada ya que es una mazmorra de rango B, ya que es mejor que comience su carrera pronto. Y con un aura escalofriante continúa diciendo que sabe que lo hará bien. Él sabe que lo ven como dinero y no como él mismo. Pero ellos también saben que muchas personas mueren en las mazmorras de rango B. Y lo peor es que la muerte de sus padres ni siquiera parece importarles. Y tal vez solo quiere que muera al igual que ellos, al igual que sus padres. Pero dejando eso de lado, ya comienza a sentir la mejora física después del despertar. Lo que lo hace sentir que no va a morir tan fácil, aunque realmente no importa si él muere, ya que solo tiene un tío que intenta acabarlo cada vez que bebe y una tía que solo le grita, causando que poco a poco se vuelva un poco más loco. Es como si solo tuviera que dejarse tragar. Pero nos movemos en el tiempo y nos encontramos con una profesora diciendo que algo importante ha pasado, así que les pide a todos que feliciten a Ho Yeon, inmediatamente apareciendo un compañero con una tarta en sus manos y felicitándolo porque finalmente se convirtió en un cazador. A lo que aparece una entrometida diciéndole que no se olvide de ella cuando entre a un gremio, siendo callada por un compañero del fondo mientras los demás continúan felicitándolo, hasta que alguien insta a una chica llamada Hyung-jo a decir algo también, inmediatamente captando la atención de Ho Yeon al escuchar ese nombre. Continuando diciéndole el compañero a Hyung-jo que su padre también fue un cazador de rango S, inmediatamente comenzando a chismear los demás sobre lo que pasó con su padre y una mazmorra. Mientras tanto, Hu Yeon continúa pensando en ese nombre, Lee Yeon, un nombre imposible de olvidar debido a la fama que porta, principalmente porque el padre de esa chica era Lee Seung-yeon, un héroe nacional y uno de los primeros cazadores de rango S. Sin embargo, el chico no quería recordar esos nombres debido a que él quería acabar todo en la mazmorra, recordando que incluso tiró a la basura todo recuerdo de sus padres, pensando en que si tiene sentimientos no podrá entrar a luchar en aquello que le quitó a sus padres, aunque de alguna forma quería seguir teniendo una vida normal, pensando que ella perdió todo interés en los cazadores después de lo que le pasó a su padre, así que ni siquiera debería de interesarle que él se haya convertido en un cazador. Pero apretando las flores, sabe que incluso ahora ella. Pero antes de que continúe, ella gira la cabeza mirándolo fijamente. Y al instante este queda cautivado al mirarla directamente a los ojos. Y finalmente hablando, lo único que ésta le dice es que no muera. A lo que Ho Yeon se queda completamente en blanco al escuchar aquellas palabras. Pero en ese momento Lee Hyung-jo comienza a ser criticada por sus compañeros por lo que acaba de decir, causando eso que se pare, decidiendo irse del aula. Y después de ver aquellas acciones, An Ho-yeon solo sabía una cosa, y era que quería que aquellas palabras permanecieran en su mente, ya que eso de que no muera, ese sentimiento de no querer morir, fue lo primero que sintió desde que despertó. Y sin importar el tiempo que pase, permanecerá inalterable, aunque en ese momento realmente se encuentra en una situación bastante crítica, y aún así sabe que tiene que sobrevivir, aunque no estaría en esa situación si aquello no hubiese pasado hace 2 días. Donde Ho Yeon se encontraba dando indicaciones a los demás, hasta que repentinamente siente una punzada por el dolor de su herida, y para el colmo el piso comienza a desmoronarse abriéndose una grieta que lo traga por completo, comenzando a caer mientras escucha los gritos de preocupación de sus compañeros, además de sentir cómo su herida sigue sangrando y cómo cae poco a poco al abismo. Pero al parecer eso no fue suficiente como para poder acabar con él, aunque su situación no es que sea tan buena ya que ya no le queda comida, agua ni pociones, cosas que en otra situación le hubiesen durado una semana más.
causando que se pregunte si acaso esas heridas hechas por el dragón están drenando su resistencia. Pero antes de que continúe sumiéndose en lo malo de aquella situación, recuerda las palabras de Lee Hyun-jo, aquellas palabras que le recordaban que no debe de morir. Pero estos recuerdos solo hacen que comience a cuestionarse el si acaso podrá mantener aquella determinación que le impulsa a no fallecer en ese lugar. Aunque siendo sincero consigo mismo, él dice que en ese momento solo quiere rendirse, o llegar a algún lugar y simplemente descansar, e incluso cerrar los ojos y dormirse. Y al parecer aquellos pensamientos ganaron, ya que su cuerpo está llegando al límite. Pero en cuanto cierra los ojos, comienza a ver algo extraño. Inmediatamente abre los ojos preguntándose que qué es esa luz y cuestionándose si acaso aquella es la salida. Titubeando un poco al principio mientras se pregunta qué es lo que va a hacer, pero finalmente decide dar el siguiente paso hacia aquello que pese a ser desconocido es lo único que le queda, dirigiéndose hacia aquello con una pequeña esperanza en su corazón, mientras a cada paso que da la luz continúa haciéndose más grande. Pero cuando finalmente llega queda completamente atónito, incapaz de creerse lo que está viendo, ya que justo delante de él está algo que nunca creyó ver adentro de una mazmorra, resultando ser un hotel, mirando fijamente todos los elementos desde el letrero hasta la puerta, y aún sin creerse lo que ve, se pregunta si eso tiene sentido, ya que es un hotel dentro de una mazmorra. Pero en ese preciso momento recuerda las palabras de una chica que le dijo que en ese lugar había una dueña bastante amable y un maletero que se veía bastante bien, diciéndole también que si alguna vez se encuentra en problemas dentro de una mazmorra y se encuentra con una puerta giratoria y un gran letrero púrpura, debe de asegurarse de entrar inmediatamente. Pero volviendo al presente piensa que solo pensó que era una mentira dicha por un nuevo cazador, comenzando a pensar en las comodidades que podría tener en ese momento, pero la incertidumbre de si es una trampa lo calcome. Sin embargo, se da cuenta de que en ese momento vale más la pena arriesgarse que quedarse como está. Y en ese momento decide dar un paso decisivo para ver con qué se encuentra. Y en el preciso momento en el que entra, escucha la voz de una mujer hablándole, resultando ser la única persona en esa gran recepción, encontrándose dándole la bienvenida al Hotel Yeonjun. Pero en ese momento, An Ho-yeon se encuentra atónito por lo que ve, solamente pasándole por la cabeza porque ella se encuentra ahí, porque Lee Hyun-jo se encuentra en ese lugar. Sin embargo, nos movemos al tiempo donde esa historia aún no ha comenzado, encontrándose Lee Hyun-jo frente a una tumba a la cual le pone una flor, diciendo en ese momento que parece ser una cara que no ha visto en años, ya que ha pasado bastante tiempo, ¿no, papá? Comenzando a explicar que hace 20 años ocurrió un desastre, en el que en todo el mundo comenzaron a aparecer grietas de las cuales comenzaron a salir monstruos, los cuales al principio eran contenidos por los militares. Sin embargo, no eran suficientes, ya que había tantos muertos que algunas personas llegaban a decir que ese era el fin de los tiempos. Pero justamente en ese momento aparecieron aquellas personas, los llamados cazadores, personas que después del despertar trascendían la fuerza humana, fuerza con la cual recuperaron el mundo poco a poco. Y en esos tiempos los cazadores eran considerados héroes por todo el mundo, y su propio padre era un cazador de rango S al cual los héroes admiraban, y junto con eso era un héroe nacional. Y aún con todo eso, cuando llegaba tarde a casa bromeaba sobre que debió de ser oficinista y no cazador. Ella realmente estaba orgullosa de él, de que salvara personas, de que saliera en la televisión. Sin embargo, cuando ella cumplió los 12 años, su padre fue a la mazmorra y nunca regresó. Sin embargo, en el momento en el que quedó huérfana, su tío Min-yuk decidió encargarse de ella. Pero cuando cumplió los 20 decidió independizarse. Su tío intentó convencerla para que no se independizara, pero no tuvo éxito, finalmente dándole una libreta que poseía el dinero que su padre le dejó, diciéndole que no le importa dónde vaya o qué haga con él, siempre y cuando no lo utilice para cosas malas. Luego de eso pagó la universidad y compró un pequeño apartamento, y aún así le quedó el dinero suficiente como para vivir sin carencias. Sin embargo, ella seguía en búsqueda de más. Sin embargo, cuando escucha que cazadores mueren o lugares se convierten en campos de batalla con monstruos, dejando solamente ruinas atrás, hace que se le vengan a la mente los recuerdos de la muerte de su padre.
Luego de eso vemos a alguien sosteniendo una prueba que indica que ella no es una despertada. En ese momento explica que Hunso es uno de los antiguos colegas de su padre, que continuamente la invita a hacerse una prueba de despertar, probablemente esperando que ella despierte como una gran cazadora, ya que lleva la sangre de un gran cazador dentro de ella. En ese momento Hunso bosteza diciendo que es una pena que no haya podido despertar. Pero ella solo piensa que siempre que él se decepcione ella va a estar alegre. Esto debido a que ella odia tanto a los cazadores como a las mazmorras, porque aquellas cosas fueron las que le arrebataron a su padre, finalmente agarrando su mochila para irse de ese lugar. Y nos movemos a otro tiempo en una especie de oficina donde alguien la para decirle algo. Luego de eso finalmente se sienta a trabajar explicando que es una empresa a la que se unió después de graduarse. No era precisamente fácil, sin embargo era capaz de vivir por su cuenta. Pensaba que con trabajo duro llegaría lejos, pero no esperaba lo que le pasaría, ya que tan solo un tiempo después la vemos feliz gritando que firmó su carta de dimisión. De repente comenzando a quejarse de que sus superiores se acreditaban su trabajo. Sin embargo, en ese instante recupera su compostura, diciendo que quería valerse por sí misma sin gastar el dinero que él le dejó. Pero parece que no se va a poder, ya que ella necesita gastar ese dinero. Recordando que su padre alguna vez le dijo que su sueño era vivir con ella en un lugar tranquilo como una playa, haciéndola pensar que realmente quiere ver ese tranquilo mar del cual su padre hablaba. Luego se pone un poco más seria para decir que planea abrir una cafetería en la playa. Y como trabajó por 6 años en un café, ya tiene la licencia. Pero no debe de preocuparse, ya que va a buscar un lugar lejos de las mazmorras y además se asegurará de no desviarse y vivir diligentemente, asegurándose de valerse por sí misma como es debido y pidiéndole a su padre que la mire desde arriba. Pero ahora pasamos a otro día donde el cielo se encuentra completamente despejado, donde el eje Onyo se encuentra hablando por teléfono con su tío, quien le pregunta que cómo que ya recogió su casa. Además él sabe que dejó su trabajo, por eso él quería asegurarse por lo menos de verificar que el lugar al que ella va es seguro. A lo que la prota le contesta a Hunso que se calme, ya que no es como que se fuera a aislar del mundo, explicando que se mudó a Yeon, un lugar con una población de 2000 personas. Pero en ese momento llega su autobús haciendo que cuelgue la llamada, despidiéndose de su tío y comenzando a correr hacia el autobús mientras piensa que ese lugar al que va es un lugar que encontró después de buscar por todas partes, siendo ese un lugar que su padre alguna vez visitó, recordando que él le dijo que ahí había un bonito mar. Recordando que cuando estaba investigando decía que en ese lugar no apareció ni una sola mazmorra desde el desastre. Comenzando a imaginarse una hermosa costa, en la cual hay un edificio que lleva años sin utilizarse, y con un hermoso mar a solo 30 pasos, siendo de esa forma como su padre se lo describió. Pero volvemos al presente, donde ella dice que fue una buena decisión mientras sostiene los papeles de la casa. Y parándose justo enfrente del edificio, dice que hace mucho tiempo un famoso adivino pasó por ahí y dijo que ese era un buen lugar. Pero dejando eso de lado, cierra los ojos y comienza a oler el mar, pensando que es una situación bastante agradable, pero debería de centrarse en otras cosas como el mantenimiento del edificio, debiéndose esto a que como lo utilizará como cafetería debe de hacerle grandes reformas. Sin embargo, los costos de renovación no le preocupan, ya que compró el edificio a muy bajo costo. Sin embargo, es probable que tarde hasta un mes en terminarlo. Pero en ese momento es sorprendida por los gritos de un perro cerca de ella, girándose para ver qué es y percatándose de que efectivamente es un perro. Y acercándose un poco más al perro se pregunta que desde cuándo está a su lado, comenzando a acariciarlo mientras piensa que qué hace ese perro en un lugar como ese, además está bastante limpio, así que es probable que se haya escapado. Así que le dice que será mejor que se vaya, ya que su familia debe de estar esperándolo. Luego de eso deja al perro de lado, comenzando a pensar que debería de seleccionar un diseño interior además de elegir el menú. Pero como tiene hambre se pregunta si será mejor entrar y comer algo. Finalmente decidiendo entrar para tomar un pequeño descanso, ya que luego de que acabe de comer va a hacer una lista de lo que necesita.
Pensando ella todo eso mientras el perro continúa mirándola, aprovechando el instante en el que ella abrió la puerta para entrar él también, cosa que ella intenta impedir, pero antes algo la sorprende, resultando ser que delante de ella ha aparecido una ventana del sistema, cosa que la deja bastante confundida hasta que comienza a leer la ventana, diciendo la ventana que el hotel registró visitantes y ella fue encargada como la gerente del hotel. Por eso mismo ha despertado con la clase gerente del hotel, dejándola bastante confundida por el repentino despertar. Además de esto, ella quería una cafetería y no un hotel. En ese momento se pone más seria, dándose cuenta de que realmente lo ha hecho, realmente se ha convertido en una cazadora, hasta que comienza a pensar que la mayoría despierta a los 22 años, aunque al parecer hay casos especiales como ella, que se hizo una prueba por última vez a los 22 años en la que salió como no despertada. Pero dejando eso de lado, comienza a revisar su ventana de estado, y al verla lo primero que hace es preguntarse si esta clase gerente de hotel siquiera existe. Pero aparte de eso, hay otra cosa que le incomoda aún más, y es que esas estadísticas tan bajas que tiene son equivalentes a alguien de rango F, cosa que no le resulta coherente, ya que se supone que tiene una clase oculta, y esas clases a menudo tienen estadísticas increíblemente altas, pero a ella parece que solo le dieron las obras. Pero en ese momento recuerda algo, y es que tal vez debería de decírselo a su tío. Pero justamente antes de llamarlo comienza a dudar, pensando si realmente debería de decirle. Y aparte de eso, sería realmente molesto tener que someterse a las pruebas. Pero justo en ese momento aparecen unas notificaciones del sistema que indican que el hotel abrirá en 58 minutos, dejándola sorprendida y diciendo que eso fue muy rápido y aún no está lista. A lo que haciendo unos cálculos rápidos deduce que abrirá a las 6 en punto. Y eso es muy poco tiempo debido a que tiene que hacer muchas cosas, como encargarse de las telarañas además de las alfombras llenas de polvo. Y en ese estado no se le ocurre a nadie que quiera ir a ese hotel. Por esa misma razón decide ignorarlo, mientras se cuestiona que quién está más loco, si la ventana de estado o ella, inmediatamente comenzando a irse del edificio, pensando que dormirá en otro lugar y después pensará en qué hacer, y si la ventana de estado se pone insistente hablará con su tío. Pero antes de que se vaya vuelve a aparecer la ventana justo en su cara, enojando bastante a la prota debido a que el sistema no muestra toda la información de una vez, respondiéndole el sistema que es lento debido a que se está actualizando, sorprendiendo a la prota que se pregunta si acaso el sistema puede leerle la mente. Apareciendo de nuevo el sistema diciendo que invocará el botones para ayudarla, apareciendo una resplandeciente luz delante de ella, cosa que la deja bastante sorprendida. Apareciendo en el lugar de la luz un chico peli amarillo. Hola, hello, bonjour, angeon ya sello. Dejando a Legeonjo aún más atónita mientras el chico sigue diciendo saludos en otros idiomas. Finalmente el chico, dirigiéndose a ella en inglés, le pregunta que en qué idioma le gustaría que le hable, pero ella solo entra en una crisis nerviosa preguntándose que qué es lo que está pasando. Y el pelirrubio, inmediatamente notando su estado, comienza a preguntarle si le pasa algo, pero ella continúa extremadamente preocupada preguntándose si ese chico que acaba de aparecer es un monstruo, comenzando de inmediato a retroceder mientras le pide que no se acerque, pero sus piernas comienzan a temblar causando que caiga al piso, cosa que preocupa al rubio, que intenta acercarse para ayudarla, pero ella inmediatamente lo frena diciéndole que no se acerque, cosa que evidentemente solo preocupa aún más al rubio, que le dice que de acuerdo no se va a acercar más a ella, aclarándole que a él solamente le preocupa que se encuentre bien. Mientras tanto ella, intentando entender qué pasa, solamente piensa en su padre, al que le quisiera preguntar que qué debe de hacer cuando un monstruo de pelo rubio la está llamando gerente. Pero en ese momento el sistema vuelve a aparecer, resultando ser una misión que dice que complete la tarea de limpieza con el chico y obtendrá 100 de oro, haciendo que ella se pregunte si acaso le está pidiendo que comience a limpiar con ese chico justo en ese momento. Luego de eso vemos que pasa un tiempo donde ambos se encuentran discutiendo, diciéndole Legeonjo a ver si entendió, él no es un monstruo sino un espíritu del hotel, cosa que el chico le confirma identificándose como un espíritu de servicio. Pero ella no se traga eso, diciéndole que él debe de ser un estafador, ya que tal cosa como un espíritu de servicio no existe.
Pero él de inmediato intenta calmarla diciéndole que los tiempos han cambiado, ya que ahora no solamente existen espíritus de fuego o agua, sino también espíritus de servicio. Órale, cocazo. Pero ella continúa sin tragárselo mientras lo golpea con el trapeador. Pero luego de que él logra calmarla, le reitera que es un espíritu y no un monstruo, diciéndole que lo puede confirmar en su ventana de misión ya que tiene que hacerla con él, causando que el eje Onyo voltee inmediatamente comenzando a revisar la misión. Y al leerla detenidamente se pregunta si acaso él es el botones que menciona la misión, cosa que él con un gran entusiasmo le confirma de inmediato, haciendo que ella se dé cuenta en ese momento de que el chico se parece un poco al Golden Retriever que conoció. Aparte, ahora que lo ve fijamente se le encuentra un poco lindo, pero dejando eso de lado, la recompensa de esa misión son 100 de oro, explicando que el oro es la moneda que utilizan los cazadores para poder vender y comprar en la tienda del sistema. Y aparte de eso, el oro también se puede cambiar por dinero del mundo real, equivaliendo uno a 10 dólares, que en su moneda serían unos 10.000. Eso quiere decir que con la cantidad que tiene obtendría 1 millón. Y todo eso solamente por limpiar. Además, si consigue el dinero, podrá renovar ese edificio, finalmente ganándole la codicia, así que decide hacerlo por el dinero. Así que dirigiéndose al chico le pregunta si dijo que puede hablar coreano, cosa que él le confirma diciéndole que puede hablar 78 lenguas, pero continúa diciendo información irrelevante que termina abrumando a la prota, que le dice que se calle, diciendo que comenzarán con la misión debido a que necesita el dinero. Además, necesita confirmar que está despertada y no siendo poseída por algún fantasma. Inmediatamente el rubio tomando el carrito de limpieza después de escuchar aquellas palabras, diciendo que entonces deben de moverse al segundo piso para comenzar. A lo que el eje Onyo le pregunta si eso no es muy grande como para llevarlo al segundo piso. Además, parece lo suficientemente pesado como para ser complicado de mover incluso con los dos juntos. Sin embargo, el chico procede a levantarlo como si pesase igual que una pluma, diciéndole que no debe de preocuparse ya que él puede con eso. Y aparte estaba muy emocionado por comenzar a limpiar, sugiriéndole de paso que también comience a subir, sugerencia a la que le hace caso agarrando su maleta mientras comienza a pensar que de dónde habrá salido ese chico que se emociona hasta por limpiar. Finalmente llegando al siguiente piso, donde él le explica que ahí se encuentra en la habitación 201 a la 203. Además, el otro piso está distribuido de igual manera. Y habiendo dicho eso, le dice que comenzarán a limpiar la primera habitación. Sin embargo, ella no escucha nada ya que se distrajo con las cortinas, abriéndolas y quedando estupefacta por el hermoso paisaje que está viendo, resultando ser un hermoso paisaje con el mar de fondo, que le hace recordar que el sueño de su padre era vivir con ella en un lugar tranquilo y con vista a la playa. Pero justo en ese momento el rubio aparece detrás de ella diciéndole que él también cree que es hermoso, pero ella solo dice que esa vista la hizo recordar cosas. Pero dejando eso de lado, será mejor que se dirijan a cumplir la misión, cosa que el pelirrubio acepta. Pero ya entrando a la habitación de inmediato se da cuenta, y es que esa habitación está vuelta realmente un desastre, diciendo que como son 6 habitaciones más o menos le llevará una semana limpiarlas, cosa que confunde al rubio, que le pregunta si acaso no adquirió alguna habilidad cuando despertó, contestándole ella que cómo que habilidad, a lo que él le responde que lo puede verificar en la ventana de estado, y haciéndole caso de inmediato lo abre para verificarlo, dándose cuenta de que realmente lo tiene, una habilidad de limpieza de rango C, que hace que la limpieza sea más rápida, de inmediato preguntándose si debería de utilizarlo ya que le da vergüenza decirlo. Realmente es algo vergonzoso, pero limpieza. Sonrojándose aún más después de decirlo ya que dijo la habilidad y no pasó nada, pero al girar la cabeza se da cuenta de lo que realmente pasó, quedando bastante sorprendida porque la habitación repentinamente quedó impecable, haciendo que pregunte si en serio esa habilidad hace mucho más que limpiar más rápido, y aparte de que es gratuita, limpia todo sin que ella tenga que mover un solo dedo. Apareciendo el sistema que dice que como la higiene es buena, se aplica un efecto que aumenta la recuperación en un 100%,
encontrándolo bastante increíble, ya que eso solo se ve en los grandes hospitales que tienen un sanador. Así que le pregunta al rubio si esa habilidad no es un poco excesiva, a lo que él le responde que es simplemente su habilidad, así que deberían de utilizarlas en las demás habitaciones. Pero eso que dijo sobre que es su habilidad la deprime un poco, diciendo que ella no tiene ninguna habilidad especial y que solo es una persona que sueña con vivir una vida decente. Pero al mirar que el rubio está a punto de llorar, piensa que al menos se alegra de que no sea una habilidad de combate. Además, podría utilizar esas habilidades para ayudar a los colegas de su padre, haciendo que se recuperen más rápidamente. Y al ver la expresión que tiene en la cara, el rubio le dice que acaba de sonreír, cosa que ella intenta negar, diciendo que ya que tiene la habilidad de limpieza automática, debería de haber un hotel y no una cafetería. Diciendo el rubio emocionado, vamos a abrir un hotel para el resto de nuestras vidas. Pero de inmediato ella le para el carro, preguntándole que a qué se refiere con nosotros. Ella puede limpiar todo automáticamente, así que ¿para qué necesitaría personal? Finalmente yéndose para limpiar las demás habitaciones, mientras el rubio queda detrás llorando por la frialdad de la prota, quien continúa utilizando su habilidad en las habitaciones restantes. Pero cuando le queda solamente una habitación, se da cuenta de que está extremadamente cansada. Así que le pregunta al rubio que si acaso hay algo de beber, respondiéndole él que hay cerveza, café y refresco. Pero ella está tan cansada que solo le pide que le traiga cualquier cosa. Y luego de que él se va, ella se sienta en el piso pensando que se dice que las personas quedan muy agotadas después de usar todo su maná en habilidades, encontrándose extraña la sensación de no tener energía en su cuerpo. Pero en ese momento llega el rubio, diciéndole que perdón por la espera mientras sostiene su bebida, dejándola bastante sorprendida porque fue bastante rápido, a lo que él mientras le entrega su bebida le dice que obviamente iba a ser bastante rápido, intentando con eso convencerla sobre que él es bastante útil, así que debería de contratarlo. Así que cediendo un poco, ella le pregunta que cuánto sueldo va a querer, pero él le responde que no le tiene que pagar ya que es un espíritu, dándose cuenta en ese momento de que se había olvidado de ese pequeño detalle. Finalmente tomando su bebida mientras piensa que lo va a aceptar, aunque espera no tener problemas con el Ministerio de Trabajo. Pero en ese momento se da cuenta de que el café sabe realmente bien. Es como si todos los ingredientes estuvieran perfectamente distribuidos, apareciendo el sistema diciendo que por beber el café, su tasa de regeneración de maná aumentó en un 120%, dejándola bastante impresionada por esa recuperación repentina. A lo que el pelirrubio le dice que como ya le había dicho antes, él es bastante útil, y de inmediato comenzando ella a sentir que su maná comienza a reponerse, cosa que la hace preguntarse si él en serio es útil. Mientras tanto, él le vuelve a preguntar si piensa contratarlo, diciéndole ella mientras se para que lo va a pensar, causando eso que él comienza a preguntar si eso significa que tiene una oportunidad, y comenzando a agradecerle por eso. Por otro lado, ella le dice que está bien, pero primero tienen que hacer algo, comenzando a prepararse mentalmente para lo que viene, y utilizando su habilidad limpieza para limpiar la última habitación, apareciendo el sistema diciendo que completó la misión, así que puede reclamar la recompensa, cosa que emociona a los dos ya que finalmente acabaron el tutorial. Pero dejando eso de lado, ella de inmediato comienza a reclamar su recompensa, la cual se deposita en su cuenta de cazadora, así que tiene que transferirla a su cuenta bancaria, y de inmediato tomando su teléfono para ver si el dinero realmente le llega, y quedando bastante sorprendida cuando el banco manda su notificación, quedando bastante impresionada al ver que realmente tiene más de 1 millón. Y lo mejor de todo fue que ni siquiera tuvo que adentrarse en una mazmorra para conseguir ese dinero, cosa que la hace sentir aún mejor. Apareciendo nuevamente el sistema diciendo que como recompensa por la misión obtuvo un ticket de habilidad aleatoria, cosa que la deja bastante impresionada porque le están regalando habilidades de la nada, causando que diga que todo eso que está pasando es como si fuera un sueño, mientras piensa que debería de utilizarlo ya que puede obtener una habilidad de rango S, y de inmediato comenzando a utilizarlo mientras piensa que puede ser lo que sea mientras sea útil, aunque realmente quiere algo que sirva para hacer café.
apareciendo el sistema que dice que adquirió la habilidad recepción de rango C, que le facilita el registro de recepción, emocionándose bastante el rubio por la nueva habilidad que ella tiene. Sin embargo, ella no se encuentra con la misma emoción, comenzando a quejarse de que de nuevo le ha pasado, o porque todas sus habilidades se ven de esa manera, intentando calmarle el rubio, diciéndole que es porque es un hotel que brinda alojamiento a los viajeros cansados, a lo que ella le contesta que no hay manera de que alguien vaya a esa isla a descansar de su viaje. Sin embargo, él le cambia el tema diciéndole que deberían de bajar a la recepción debido a que queda muy poco tiempo para que el negocio se abra, causando que se dé cuenta de que solo quedan 4 minutos para que se abra el hotel, aunque todavía no está segura de que vaya a haber clientes. Pero con las habilidades que tiene no le queda otra opción que seguir la ruta de administrar ese hotel, diciendo que tal vez debería de contactar a su tío ya que él puede saber algo. Además, podría revisar si hay casos de más personas que despierten como gerentes de un hotel. Así que luego de pensarlo un poco, termina llamando a su tío. Sin embargo, el sistema aparece diciendo que en 5 segundos se abrirán las puertas del hotel, dejándola estupefacta porque eso fue muy rápido. Y para el colmo, su tío contesta el teléfono y de inmediato comienza a regañarla. Sin embargo, ella no escucha ya que solamente está pensando que cómo la hora de apertura llegó tan rápido, continuando diciendo a su tío que estaba preocupado por ella, así que va a mandar una persona pidiéndole que se quede en el lugar. Sin embargo, ella le interrumpe diciéndole que lo siente pero tiene que colgar, cosa que lo enoja bastante ya que fue ella quien lo llamó y ahora está colgando. Y luego de colgar ella piensa que él realmente está muy preocupado, pero en ese momento ella tiene algo más importante que hacer. Y apareciendo el sistema le dice que las puertas se han abierto. Sin embargo, ella se pregunta que desde cuándo tienen una puerta giratoria, contestándole el sistema que eso es una puerta giratoria que conecta con mazmorras aleatorias, causando temor en la prota ya que esto de mazmorras aleatorias significa que los clientes podrían ser monstruos, causando que comience a recordar todas aquellas cosas que perdió por culpa de las mazmorras, comenzando a sentir el temor en su cuerpo al pensar en lo que podría pasar. Apareciendo el sistema indicándole que tiene otra misión, teniendo que recibir a su primer cliente con una recompensa de 2000 de oro. Sin embargo, ella no duda ni un solo segundo en irse de ese lugar, ya que no le importa si son 200 o 2000, no va a durar ni un solo segundo más en ese lugar, ya que ella odia todo eso, a las mazmorras y a los monstruos. Sin embargo, cuando da un paso afuera se da cuenta de que ya es demasiado tarde, solo quedándole preguntarse dónde es ese lugar. Pero ve algo que la hace caer en cuenta de que está en una mazmorra, resultando ser un monstruo araña de rango B que está a punto de atacarla. Ella sabe que no tiene mucho tiempo para pensar, así que de inmediato comienza a moverse, con lo que logra esquivar el ataque de la araña que termina perforando la roca que está a su lado, cosa que la deja estupefacta ya que la roca terminó partida a la mitad como si fuera mantequilla, y ya sabiendo que no tiene ninguna oportunidad, comienza a huir hacia el hotel. Finalmente llegando a las puertas, pero dándose cuenta de que tal vez sea demasiado tarde, ya que uno de los ataques de la araña está a centímetros de su cabeza, solamente quedándole cubrirse mientras intenta no perder su vida. Sin embargo, los segundos continúan pasando y ella aún sigue con vida, dejándola bastante confundida y sin entender qué pasa, preguntándose que qué pasó con el monstruo que estaba en ese lugar hace unos segundos, apareciendo en ese momento el pelirrubio que le dice que estaba preocupado por ella, ya que salir por esa puerta es peligroso porque conecta con mazmorras aleatorias. Pero al verlo ella comienza a reclamarle por el hecho de que está en una mazmorra, diciéndole que ella compró ese edificio con su dinero, así que debe de regresarle su vida tranquila fuera de las mazmorras, respondiéndole él que no debe de preocuparse ya que la puerta conecta con mazmorras, sin embargo los monstruos no pueden entrar, eso debido a que pasa a ser parte del hotel y no de la mazmorra, información que alegra bastante a la prota, preguntando si entonces esa puerta solamente conecta el hotel con la mazmorra. Sin embargo, el hotel sigue existiendo en la ciudad de Yeon, a lo que el rubio le responde que sí, así funciona. Pensando la prota que entonces si hay un huésped y encuentra el hotel en su mazmorra, entonces él puede entrar. Y justo en ese momento se puede ver la silueta de alguien que está entrando,
pasando a la puerta donde vemos que fluidos de monstruos gotean de su cuerpo, haciendo que la prota gire al escuchar su voz mientras ella dice que nunca pensó encontrar un lugar así dentro de una mazmorra. Finalmente las dos mirándose fijamente y dándose cuenta la prota de que es una cazadora, la cual en ese momento habla preguntándole que dónde está, intentando responderle la prota pero las palabras no le salen, teniendo que acercarse Rubio para recordarle la habilidad de recepción, haciendo que la prota recuerde que esa habilidad le sirve para ayudarle a hablar con las personas, así que de inmediato comienza a utilizarla, y así dándole la bienvenida a la cazadora al Hotel Jeonchun. Apareciendo el sistema diciendo que la sonrisa de ventas aumenta el poder de ventas en un 100%, pero aún con todo eso la prota sigue muriéndose de vergüenza por dentro, diciendo a la cazadora en ese momento que ya que dijo eso, realmente se encuentra en un hotel. Confirmándoselo Lee Jeon-yo además le explica que el precio por noche es de 150 de oro. Y a pesar de que dice eso, por dentro se encuentra pensando que eso es malo porque su habilidad la obliga a hablar, ya que quien pagaría 1.5 millones por una habitación pequeña. Pero para su sorpresa, la cazadora bastante emocionada le dice que sí va a pagar su hospedaje, continuando diciendo que ya que es un hotel debería de haber una cama o algo similar. A lo que la prota les responde que sí tienen, sin embargo, como acaban de abrir no tienen ni sábanas ni mantas. Pero aún con eso dicho se le encuentra bien, diciendo que en ese momento se encontraría agradable incluso dormir en el piso. De paso explicando que lleva bastante tiempo sin dormir en una cama, haciendo que la prota recuerde que su tío alguna vez dijo que los cazadores también reponen su resistencia y maná cuando duermen. Sin embargo, las situaciones en las mazmorras no se lo ponen fácil. Su propio padre duraba una semana sin dormir, sin embargo él era un rango S, y aún así su tío decía que hasta él extrañaba su cama. Pero volviendo a la realidad, la prota le pasa el registro, mientras le pregunta que cuántos días lleva en la mazmorra, a lo que la cazadora presentándose como So Jin Kang le dice que lleva 4 días, siendo que se adentró en la mazmorra con el gremio An Won, aunque no imaginó que matar a monstruos iba a ser tan difícil. Y luego de registrarse, le devuelve el registro a la prota mientras continúa diciendo que no podía dormir en la mazmorra, sin embargo le dijeron que si mejoraba se iba a acostumbrar, ya que otros podían dormir sentados o incluso sobre rocas. Pero al escucharla la prota solo piensa que no es que mejorara, sino que se acostumbraba al dolor. Pero ya que todo está listo, decide llamar al pelirrubio, quien está encantado de ayudar, pidiendo que le traiga una taza de café a la cazadora, la cual entusiasmada pregunta si también tienen café y de inmediato preguntando que cuál es el precio, y disculpándose ya que no sabe los precios del hotel. Pero la prota la calma diciéndole que la casa invita, mientras por dentro piensa que le dolería la conciencia si le hiciera gastar 10.000 wons en una taza de café, y llegando justo en ese momento el rubio con la taza que pidió, la cual la cazadora comienza a tomar mientras le agradece y acabándosela en un instante, preguntando si acaso eso era una poción, cosa que la prota niega diciendo que solo es un servicio del hotel. Sin embargo, la cazadora comienza a agradecerle continuamente. En ese momento, la prota toma la llave de la habitación 303 pensando que es la habitación con la vista más hermosa, ya que es la más alta y se puede ver la armonía entre el mar y la isla. Así que con ese paisaje espera poder aliviar la fatiga de la cazadora. Y luego de pensar en eso, le entrega la llave a la cazadora esperando que se pueda recuperar. Y apareciendo el sistema diciendo que se entregó la habitación 303, así que se depositarán 150 de oro, cosa que sorprende a la cazadora ya que no esperaba que tuvieran un sistema con pago automático. Pero cambiando de tema, la prota le dice que la habitación 303, la cual le entregó, es la que tiene mejor vista, así que espera que disfrute su sueño, causando que la cazadora vuelva a agradecerle por sus servicios. Así que junto al pelirrubio se va a su habitación para poder dormir. Mientras tanto, la prota comienza a reclamar las recompensas de la misión, donde obtuvo 200 de oro, un pase al mercado y 100 puntos de experiencia. Pero la codiciosa solo se fija en los 200 de oro, dándose cuenta que en la última hora obtuvo 450 de oro, es decir, casi 4.5 millones. Así que si sigue de ese modo, pronto pasará de ser pobre a ser multimillonaria. Pero en ese momento el sistema vuelve a aparecer diciendo que el hotel acaba de subir al nivel 2,
haciendo que el hotel mejore y por eso se añadirá una cafetería, emocionando a la prota que se pregunta si finalmente podrá cumplir su sueño de tener un café. Mientras tanto, el hotel comienza a ser remodelado para que se pueda poner la cafetería y finalmente aparece como por arte de magia, causando que la prota se pregunte de dónde salió todo eso. Pero aún así se alegra ya que por lo menos están al nivel de un motel. Y en ese momento aparece el pelirrubio emocionado por la cafetería, diciendo que ahora podrá hacer hasta 10 tazas de café en un segundo, haciendo pensar a la prota que parece que realmente le gustó. Pero cambiando de tema, le dice que quiere hablar sobre su huésped, ya que cuando terminó de guiarla la vio llorando al ver el mar. Así que le pregunta si acaso le dio las llaves de la habitación con mejor vista a propósito, a lo que Lee Jeonyo le responde que cuando estás deprimido, cae bien dormir en un lugar con buena vista, mientras piensa para sí misma que cuando vio a la cazadora recordó a su padre y a sus colegas. Y al ver su cara, el pelirrubio le dice que parece que tiene un talento, dejándola confundida y preguntando que cómo puede ser eso un talento, a lo que responde que es porque entiende los sentimientos de los clientes, explicando que él puede hacer café y ayudar con otras cosas, sin embargo al ser un espíritu no comprende los sentimientos humanos. Y luego de eso se comienza a marchar mientras la prota se queda mirándolo, comenzando a pensar en las palabras que él le dijo acerca de los sentimientos. Pero en ese momento recuerda que tiene algo pendiente, resultando ser un pase libre para comprar en el mercado, pensando que ya que puede comprar algo gratis, puede comprar algo incluso con valor de 100 millones. Y abriendo el mercado decide que ha llegado el momento de comenzar a comprar. Y de inmediato se dirige a los artículos más caros, donde encuentra una armadura de escamas de dragón, la cual no duda en comprar, quedando emocionada ya que solamente con eso obtuvo 100 millones más. Pero para su mala suerte el sistema le para el carro diciéndole que no puede comprar artículos de otras clases, así que pregunta si quiere que le muestre los artículos que sí son adecuados para su clase, enojando un poco a la prota ya que el sistema no le avisó de eso, pero de igual manera tal vez pueda encontrar algo valioso en los artículos de su clase, volviendo a buscar y al instante encontrando algo que le gusta, resultando ser una fuente, pero tiene un problema y es que para comprarla tiene que ser de nivel 10, teniendo que rehacer su búsqueda, pero esta vez le pide al sistema que le enseñe los artículos que sí pueda comprar, pero al ver la lista solamente le queda reírse, ya que hay cosas como una toalla que no se moja, un cepillo automático y una ducha, así que solo le queda continuar buscando a ver si encuentra algo mejor, pensando en el proceso que el sistema es una estafa ya que el boleto solo dura 12 horas, así que no hay forma de que pueda subir de nivel en ese tiempo. Y después de un rato buscando, finalmente encuentra unas sábanas que se limpian solas. Realmente esperaba algo más, pero como no encontró, por lo menos comprará eso, ya que le resulta difícil atender a los clientes sin siquiera tener ropa de cama. Y por eso va a mejorar el lugar para que puedan dormir tranquilos. O al menos eso es lo que ella espera lograr. Ahora pasamos a un tiempo antes donde vemos que la cazadora Song Jin-kan fue aceptada en el gremio, comenzando a decir que realmente lo logró, realmente logró ingresar. Por cierto, a partir de ahora le diré Patricia, es más fácil. Ella siempre quiso ser cazadora porque los veía como héroes que salvaron la humanidad y por eso se unió a ese gremio donde obtuvo la oportunidad de también convertirse en alguien que salve a las personas, utilizando su poder para ayudar a las personas. Pero esos pensamientos fueron demasiado ingenuos. Ahora vemos a un superior explicándole que en tan solo un tiempo de 2 años, 9 de cada 10 cazadores terminan en mazmorras de bajo rango, o en su defecto terminan dejando de ser cazadores, y eso equivale a que su nivel prácticamente quede estancado. Así que si ella realmente quiere crecer, tendrá que ser notada por sus mayores. Pero en su mente solo queda aquello que dijo de que solamente 1 de cada 10 lo logra. Y ella siendo solo una cazadora de rango C no va a tener oportunidad. Pero aún con todo eso va a dar todo lo que tiene, ya que no piensa rendirse desde el principio. Así que definitivamente va a conseguirlo, aunque tenga que conseguir la manera de hacerlo.
Sin embargo, desde que comenzó solo hizo errores estúpidos, como tropezarse, romper su espada o tener que salir corriendo. Pero nada de eso afectó su ánimo hasta que escuchó las palabras de los demás cazadores, que se estaban burlando de ella porque no podía acabar ni siquiera con un simple goblin. Pero al escucharlos ella piensa que era su primera vez, así que cometió errores, y por eso solo pide que le den otra oportunidad. Oportunidad que obtiene cuando logra acabar con sus primeros monstruos, y al verlos piensa que esa cantidad debería de ser suficiente. Sin embargo, cuando voltea esperando elogios, se da cuenta de la realidad, y es que ya no queda nadie esperándola, causando que comienza a pensar que es la primera vez que hace su parte, pero ya no hay nadie para verlo. Comenzando a cuestionarse si ser una cazadora es ser una heroína o es simplemente un trabajo. Pero dejando eso de lado, comienza a decir que está realmente cansada, aunque no estaría en esa situación si por lo menos hubiese dormido. Pero en ese momento sabe que solo quiere lavarse un poco y dormir en una cama, y tampoco le caería mal una comida que por lo menos sea adecuada. Finalmente quebrándose y comenzando a llorar mientras dice que extraña a su madre. Pero en ese preciso momento fue que el hotel se presentó frente a ella. Al principio no se lo creía, pensando que se lo estaba imaginando ya que extrañaba su casa. Pero al conocer a la prota e incluso ser capaz de beber café dentro de la mazmorra, fue que se dio cuenta de que todo eso era real. Y lo mejor es que todo eso fue solo por 150 de oro. Pero ya en el presente se encuentra abriendo la puerta de la habitación que le tocó, pensando que nunca pensó encontrar a personas tan agradables dentro de la mazmorra. Pero al entrar a la habitación su mente se queda completamente en blanco, sobre todo al darse cuenta de que tiene una hermosa vista hacia el mar.